Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Démosle una alabanza al Señor. Gracias, damos, hermanos, bendiciones que Él nos concede de estar congregados para alabar su nombre. Cada vez que nos encontramos aquí, alegramos el Espíritu de Dios. Nos alegramos también nosotros al sentir esta comunión que podemos tener. Usted no sabe lo importante que es esta fraternidad que logramos tener. Es cuando el cuerpo se une y la sangre de Jesucristo se mueve. Se mueve. Y cuando la sangre de Cristo se mueve en el cuerpo, está limpiando todas aquellas imperfecciones, aquellos defectos, aquellas cosas en que nos contaminamos de pronto durante la semana. Y al venir aquí, la sangre de Cristo se mueve. Lava nuestras conciencias, nos limpia de todo pecado. Por eso es importante la comunión. Un saludo muy especial para todos los hermanos que se encuentran conectados a través de la red, de los medios. Dios los bendiga, los ayude grandemente. Les invitamos a que estén muy atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. A los hermanos que están acá siempre se les ha enseñado o les ha ilustrado para que juntamente con su Biblia lleve una libreta de anotaciones donde usted va tomando nota de aquellas cosas que para usted son conocimiento. Y ese conocimiento es el que nos lleva a madurar espiritualmente. Adquirir conocimiento es afirmarnos en las cosas del Señor y estar preparados para resistir los ataques del enemigo. Todas esas cosas que atacan siempre la vida de un cristiano. Así que, hermanos, gracias damos al Señor por esto. No olviden siempre estar pendiente de los cultos, hermano. Entre semana tenemos cultos. El domingo en la noche hay culto. Y tratar de estar pendientes de nuestros cultos. Bien, vamos a estar listos entonces para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Estén de pie. Vamos a orar. Vamos a orar porque el Señor es el que abre los sentidos para que podamos entender. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana al estar en tu divina presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Nos bendigas a través del conocimiento que tenemos de su palabra. Gracias, Señor, gracias. Abran sus Biblias en el capítulo 26 del libro de Isaías. Capítulo 26 del libro de Isaías. Vamos a tomar allí los primeros 4 versículos. Dice esta escritura: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Repitamos el versículo. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Siéntense, hermano.
Gracias damos al Señor y quiero tomar como tema en esta noche, Cristo, en esta mañana, Cristo sentado en la mente del hombre. Cuando Cristo se ha sentado en la mente del hombre. El versículo 3, vamos a tomar este texto como base. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hablemos de la mente del hombre, ¿cómo está formada la mente del hombre? Dios ha formado su lugar de morada, propiamente lo ha formado como su casa, nuestras mentes. Nuestras mentes. Entonces sería bueno que diéramos un repasito. ¿Cómo está formada la mente del hombre? Desde un principio. Desde un principio. El miércoles pasado teníamos aquí una reunión de hermanos solos, hermanos solteros o hermanos que estaban solos, y estábamos hablando cómo está formado nuestro cerebro, que es donde está la mente. Es allí donde se ubica la mente. Y tiene mucho que ver con el hombre desde el principio. Según Génesis capítulo 1, el verso 27 y verso 28, allí vemos cómo Dios hizo un hombre y dentro de ese hombre estaba una mujer que ni él había visto, no la conocía, estaba dentro de los propósitos de Dios. Dentro de esos propósitos de Dios encontramos a Cristo y la iglesia del Señor. Ahí estaba Cristo y la iglesia del Señor, que con Él venimos a formar un solo cuerpo en Él. Un solo cuerpo. Por lo tanto, cuando Dios ordenó el fructificarse, el multiplicarse, el llenar la tierra, como lo dice el verso 28, sojuzgarla, señorear sobre toda su creación, ya tiene Dios en su propósito separar también los dos, separar el hombre de la mujer para fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. Por eso hay que comparar mucho ese versículo con la formación de Cristo en su iglesia. Cristo en su iglesia. Si el hombre hubiera seguido solo, no había habido descendencia, ni generaciones, ni había habido familias. El Señor Jesucristo también nos ofrece eso después de su muerte en la cruz del Calvario. Multiplicarnos, llenar la tierra y hacer de nosotros ese pueblo santo, ese pueblo justo, ese pueblo lleno de la gloria de Dios. En adelante vemos ya, allá adelante del capítulo 1 de Génesis, el verso 21 al 24, tomen nota de los textos para que los lean despacio en sus casas y hagan algunas comparaciones. Allí vemos ya Dios forma una mujer salida del costado del hombre, se la presenta y él la conoce
como una varona, porque es tomada del varón. ¿Qué sucede? Hasta allí se ve dos cuerpos, una cabeza separada en dos cerebros. Se puede ver allí una sola cabeza con dos cerebros. Por eso el hombre sigue siendo la cabeza de la mujer. Según científicamente, el cerebro está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Uno de ellos pertenece a la mujer y el otro pertenece al hombre, pero sigue siendo un solo cerebro y una sola carne. Mire usted cómo hace Dios las cosas con propósito. Dos cerebros en uno, una sola carne. Esos dos cerebros, el uno es emocional y el otro es la razón. Emocional pertenece a ese género femenino y la razón pertenece al género masculino. La parte emocional siempre ha sido, como lo muestra la Biblia, la gloria del hombre, que ha sido la mujer. Por eso vemos la naturaleza de la mujer de una forma diferente, su forma de pensar, su forma de ser, su forma de actuar, todo es diferente. Y el hombre en su razón sigue siendo ciencia, conocimiento, sabiduría. Por eso siempre encontramos como ese orden. No es cuestión de que la mujer sea inferior al hombre, pero Dios le dio algunas características especiales al hombre y lo mismo a la mujer. Cuando nosotros estemos con el Señor, la Biblia dice que no habrá ni hombre ni mujer. No habrá hombre ni mujer. Y en ese mismo término debemos de ir siempre analizando nuestra forma de ser como iglesia. Por eso entonces encontramos allí esa forma de Dios hacer las cosas. En el capítulo 3, versos 15 y 16, ya vemos allí cómo había de multiplicarse en las descendencias una generación justa, guardadora de verdades, y otra generación separada de Dios. Allí encontramos que la mujer se convierte en una característica de deseo y el hombre se convierte allí en una característica de señorío. ¿Te ve ahí en esos dos versículos? Entonces, es allí donde nosotros tenemos que aprender a conocer la vida sexual en la mente de los cristianos. La vida sexual en la mente de los cristianos. Aprender a manejar y aprender a conocer esto. Por eso usted ve siempre la atracción del hombre a la mujer y de la mujer hacia el hombre, porque tienen un solo cerebro. El uno está buscando unirse al otro, y allí esa parte afectiva, esa parte de amor, esa parte de sentimientos, y para el hombre el deleite ha sido eso. Pero cuando Dios ordenó la justicia, la verdad y la paz, nos enseñó que esas características no pueden funcionar sin el mandamiento de Dios. Por eso ya la vida sexual en el Señor es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre.
No hay en nosotros esa diversión que hay en el mundo de unos y otros, mujeres y hombres. No, Dios ordena todo esto a través de la palabra de Dios, y el hacer o las prácticas de una vida sexual sin el mandamiento de Dios, el Señor dijo, eso es adulterio o es fornicación. Entonces el creyente que practica el adulterio o fornicación está fuera del mandamiento establecido por Dios. Entonces de allí, ¿por qué? ¿Por qué nosotros podemos disfrutar de una verdadera paz, un verdadero gozo en el Señor? Entonces el propósito de hacer Dios unas familias, hacer una descendencia, hacer una generación de justos, siempre consiste en que el hombre se conserve como un solo hombre para la mujer y una sola mujer para el hombre. Y así es que nosotros disfrutamos la verdadera paz en el Señor. Así es que disfrutamos de la bendición del Señor y cómo podemos ver a Cristo sentado en la mente del hombre. ¿No le dan la gloria al Señor? Le damos la gloria al Señor. Cristo sentado en la mente del hombre. Cuando un creyente piensa y permanece pensando en propósito de ser fiel al Señor en esta parte, ahí es donde está la verdadera paz. Él dice que habita en la mente o en el pensamiento del hombre que persevera siempre en el Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hay mucho hermano que se queja de las pasiones, que lo agobian, que lo llevan, que lo sujetan, que no puede soportar. Eso hay que ponerle cuidado, porque cuando en la mente del hombre está Cristo sentado para ordenar, para mandar, esa mente es una mente sana, una mente limpia, una mente sin esos acoses de su vida, de esas pasiones. ¿Por qué? Porque allí está Cristo enseñoreado de la vida de nosotros. Por lo tanto, cuando usted permanece pensando en las cosas del Señor, ora al Señor mentalmente, toma la palabra de Dios para deleitarse en ella, usted se vuelve al mandamiento y siente en su vida esa verdadera paz. Pero si su mente está ocupada a diario en pasiones desordenadas, las películas, la pornografía, los celulares que se mantienen allí en la mano suya, entretenidos, llenando su mente de basura, hermano, no hay paz. Lo que hay son pasiones que lo someten, que lo sujetan, y usted no puede como resistir eso. Cuando Cristo está sentado en la mente de nosotros, es el Señor de nuestros cuerpos, y Él es el que ordena, Él es el que manda, y sentimos gozo, sentimos paz, sentimos alegría, porque a diario estamos ocupados en esa mente, ese pensamiento en el Señor. Dije que cuando el Señor nos manda a estudiar a Efesios capítulo 5, del verso 25 al verso 33, que es propiamente la unión de esposos, maridos, mujer, y cómo compara el apóstol Pablo esto con la vida que llevamos, en el Señor. Y entonces nos muestra que el Señor, cuando se encuentra señoreando en la mente de la iglesia, miren desde dónde venimos, de Génesis 3, desde Génesis 3, verso 15, 16, donde el Señor se encuentra señoreando en la mente de nosotros
para tener una mente sana. Cuando el creyente tiene una mente sana, está vestido de autoridad sobre el pecado. ¿Y a usted no le es difícil, hermano, resistir, soportar cualquier ataque del enemigo que aprovecha sus instintos, sus pasiones, sus cosas para infiltrarse en su vida? Entonces Él nos enseña que cuando Cristo permanece en nuestros pensamientos, hay una verdadera paz. Es lo que encontramos ahí en Isaías capítulo 26. Entonces, el creyente tiene que aprender que el lugar de Dios, la morada de Dios, es propiamente su mente. Y la mente es corazón, es alma. La mente del hombre es corazón y alma. ¿Cómo empezamos a ver esto? Según Isaías, pues lo que estábamos mirando, capítulo 26. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Abrir las puertas. La mente suya tiene unas puertas que son los ojos, el oído y la boca. Los ojos, el oído y la boca son las puertas de nuestras mentes y de nuestros corazones. Él dice, abrir las puertas, abrir el sentido, abrir el entendimiento, abrir el conocimiento, para que podamos sentirnos como un solo cuerpo en el Señor. Siempre estaremos como la reunión de los santos, la reunión de los justos, y allí es donde el Señor toma deleite en la vida de nosotros y nos cerca con unos muros de salvación como una protección divina. Por eso, hermano, vea, en estas situaciones que estamos viviendo con el mundo, de inseguridad, de epidemias, de enfermedades y cosas, el único que nos puede guardar es el Señor. Y si usted como cristiano madruga a orar y a buscar la presencia de Dios, el Señor está con nosotros, dándonos protección de todas esas cosas y guardándonos. Y tendremos que tener mucho cuidado. Eso sí lo dice allí en Isaías capítulo 6, 26, el verso 20. Isaías capítulo 26, el verso 20. Todo el capítulo es una hermosura al leerlo, pero eso ya lo leerá usted ya despacio en su casa para que amplíe su conocimiento. Pero aquí le voy a leer el verso 20, Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito y por un momento, en tanto que pasa la indignación. Eso sí nos lo advierte el Señor. ¿Y qué nos está diciendo? Escóndete, enciérrate con Dios. Eso es lo que nos está diciendo, enciérrate con Dios. Abre las puertas para que el Señor entre. En Apocalipsis capítulo 3, verso 18. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la paz que nos está enseñando Isaías cuando nos encerramos con el Señor. Qué bueno aprender esto de cómo hacemos que en la mente de nosotros siempre está el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Cuando Cristo está sentado en la vida de nosotros, hay una autoridad sobre el pecado, sobre espíritus inmundos, sobre aquellas cosas que tratan de penetrar en nuestra vida y dañar nuestra paz y nuestra tranquilidad. El libro de los Salmos, el capítulo 24,
del 7 al 10. Si está tomando nota, pues. Y Salmos capítulo 24, del 7 al 10. Él dice, abrir las puertas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Y entonces él dice, abra la puerta de sus ojos, de sus oídos, de su boca, para publicar la alabanza al Señor, y allí se entrará el Señor y se abren las puertas para que entre nuestra paz, nuestra felicidad en el Señor. Qué bueno aprender esto de las Escrituras. ¿Dónde está el señorío de Cristo? ¿Dónde está el señorío de Cristo? Veamos Hebreos capítulo 10, donde Él nos muestra cómo está el señorío de Cristo en nuestras vidas. Hebreos capítulo 10, del verso 5 al 17, nos está diciendo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta es la vida de un creyente que se ocupa en la palabra de Dios. Hace que su mente, hermano, sea una mente sana, una mente limpia, y hace diferencia entre lo que es ese sufrimiento de la vida física de nosotros, la lucha que tenemos, cómo se cambia el sufrimiento cuando uno se somete a la voluntad del Señor, porque eso sucedió en Cristo y eso sucede también en la iglesia que está ligada al cuerpo de Cristo. Alabanzas al Señor. Y Él dice entonces en esto acerca de cómo podemos permanecer. Vuelvo allí al versículo 15, Hebreos 10, 15, y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor nos enseña, hermano, cómo ser fieles. ¿Cómo ser fieles? ¿Será difícil ser fiel al Señor cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios? No es difícil. No es difícil. Cuando usted se somete a poner cuidado en la palabra de Dios y que ella esté escrita en el corazón, ya no está en unas tablas, ya no está en la letra, ya no está solamente en los escritos. Él dice, no, estas leyes las escribiré en el cumplimiento de los pactos, de las promesas que se han hecho al hombre. Estas leyes estarán escritas en el corazón, en la mente, en la mente. Oye, hermano, si usted no maneja su mente en el temor del Señor, Cristo está por fuera de su vida. Cristo está por fuera de su vida. ¿Y qué hace usted si está por fuera? No hay fuerzas, no hay fortalezas. Por eso ahí Isaías 26, el verso 4, nos está hablando de esas fortalezas en el Señor. El cuidado que nosotros debemos de tener por la palabra de Dios para que la bendición de Dios siempre permanezca en nosotros. La palabra de Dios tiene que estar escrita en la mente y en el corazón. Y esa es la fuerza que usted siente para enfrentarse al pecado, a la maldad, a las inmundicias de su mismo cuerpo
que se reproducen en un cuerpo de corrupción. Y es una lucha permanente de su carne con el Espíritu. Pero usted tiene en su vida esa arra del Espíritu Santo, le viste de poder, le viste de fuerzas para usted comportarse como un cristiano y como un verdadero hijo de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Qué bueno es tener el señorío de Cristo en nuestras mentes, en nuestras vidas. Es un cristiano muy fuerte, muy poderoso. Cristiano que lo respalda a Dios donde se encuentra. No solamente él vive una vida cristiana, sino que la comparte con los que están a su lado. Esposa, esposo, hijos. Porque hermano, vea, hoy tenemos que luchar más con la misma familia que con la gente de afuera. ¿No ha conocido eso usted? Que a veces está la guerra entre la misma casa, y el Señor dijo eso. Dijo, no ha venido a meter paz, sino a meter las espadas. Porque de aquí en adelante el padre se levantará contra los hijos y los hijos contra los padres. Las nueras contra las suegras contra la nuera. Y hay un conflicto familiar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque unos quieren andar bien y otros quieren andar mal. El bueno resiste al malo y el malo se encuentra luchando con el bueno. Entonces hay una guerrita allí, una guerra permanente, y el creyente no debe desconocerlo, debe saber de que eso forma parte de nuestra vida espiritual. Alabanzas al Señor Jesús. Tener la mente, yo Jehová, que escudriño la mente. Si hay algo en que se ocupa el Señor, es en conocer nuestra forma de funcionar nuestra mente. Y eso lo encuentra en Jeremías 17:10, que el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Es difícil conocer. Y el Señor miró que el corazón del hombre sí es muy engañoso. Pero el Señor se encarga de escudriñar, examinar cada día la mente de nosotros. Y nos ayuda para entender qué es malo y qué es bueno. Cuando el creyente no tiene una mente sana, revuelve lo bueno con lo malo, y es igual para él. Lo bueno y lo malo es igual. Pero cuando un creyente tiene la mente de Cristo, sabe qué es bueno y qué es malo. Y si es malo, yo no debo de permanecer allí. Debo de salir, debo de escapar, debo de retirarme y no contemplar esas cosas que me están haciendo daño. A tiempo el Señor nos dice, esto te hace daño. Retírate, apártate, cuídate. Y a veces el creyente sabe que va por caminos cerrados e insiste en ellos. Para eso tenemos que tener las leyes de Dios escritas en nuestros corazones. Jeremías 31:33, Jeremías 31:33, Dios creó en el hombre, Dios cree en el hombre cuando sus leyes están en el corazón. Dios cree en el hombre, es decir, tiene confianza en él. Cuando Dios mira que las leyes de él están en la mente y están en el corazón, Dios le encomienda cosas y lo encarga de cosas y le dice, haga esto, vaya por allí, aquí te entrego esto. Pues los hombres somos los transportadores de la justicia de Dios, de la santidad de nuestro Dios. Gloria al Señor. Y esa santidad y esa justicia, como dice Isaías, se ha convertido en unos muros de protección. Unos muros y antemuros que forman la salvación de nosotros. No entra cosa mala, no anda por allí cosa inmunda, no camina entre nosotros cosa sucia, porque tenemos una mente bien adiestrada en la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. En San Marcos 12:28 al 31, uno de los primeros mandamientos que encontramos en la Escritura para esto es
el amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente, con las fuerzas. Ahí está incluido todo el ser. Primer mandamiento, y el segundo es semejante. Cuando usted mira a su prójimo, a su semejanza, y lo que mira en su prójimo, lo siente usted también. También encontramos a Romanos 1:28. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? Solamente los que disfrutan de buena comunión y buena relación con el Señor. Primera de Corintios 2:16, Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. ¿Por qué se refirió a esto? Porque habían dos naturalezas allí, una animal y diabólica, que es vivir según la carne, y otra espiritual, que es vivir según el Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender, pero el espiritual juzga todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Tengamos a Cristo sentado en nuestras mentes, y Él gobierna nuestras vidas, Él gobierna nuestros instintos, nuestras características. Por eso la comparación de una sola cabeza con dos cerebros, uno del derecho y otro a la izquierda. El uno es pasional y el otro es razón. Por lo tanto, eso nos ayuda a hacer diferencia cuando nosotros nos consagramos al Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, amén. Y cuando tendremos la mente de Cristo, encontramos una cantidad de cosas que Dios nos enseña todos los días. Todos los días uno está consultando en la palabra de Dios, investigando y hablando con el Señor. ¿Y cómo si vivimos en completa paz? Algunos dicen, no, hermano, yo no conozco la paz en el Señor. No conozco la paz en el Señor porque lo que hace que me convertí al Señor no he tenido sino lucha, guerra constante. ¿Pero a qué se debe que usted no conozca la verdadera paz? Porque no tiene a Cristo en su corazón, porque no tiene a Cristo en su mente. Ha tomado las cosas del Señor como una religión. Nosotros no somos religiosos. Somos hijos de Dios, hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, permanentemente permanece en comunión, en contacto, aprende, recibe y anda dentro de la bendición de Dios como una herencia. Porque la bendición de Dios es una herencia dada por el mismo Dios. Glorificado sea el Señor, glorificado sea el Señor. Qué bueno es uno aprender del Señor. Amén. ¿Han aprendido algo hoy? Gloria a Dios. Entonces, de esta manera afirmamos nuestras mentes y nuestros corazones en Él. Estén de pie, vamos a orar dándole muchas gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros y misericordioso. Levante sus manos y adoremos. Oh Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre Santo, por enseñarnos a vivir, a tener comunión y a permanecer en ti. Gracias, poderoso Señor, la gloria es para ti. En el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador eterno. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Hermanos, ¿hay alguien necesitado aquí del Señor? Yo voy a romper el protocolo y vamos a orar por los hermanos que se sienta un necesitado. Liberación, necesita fuerzas, fortaleza. Háganse separaditos, conserven la distancia y arrodíllense, hermano, delante del Señor, porque podemos orar. Conserven la distancia
y arrodíllense, clamen, levante esas manos y glorifique el nombre de Jesús. Hay liberación, hay fuerza, hay poder en el nombre de Cristo, mi Salvador. Oh Señor, extiende tu mano en la vida de cada uno de mis hermanos postrados. Ellos necesitan tu ayuda, tu fuerza, necesitan tu fortaleza, oh Rey. Tu palabra es la verdad, Jesús. Estamos delante de ti, mi Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Cúbrenos con tu poder santo. Santo, santo eres tú. Padre celestial, danos la unción de tu Espíritu. La sangre de Cristo nos cubra. Oh Señor, Señor, nuestras vidas están delante de ti, Padre Santo. Somos necesitados en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder en tu nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay liberación en tu nombre. Hay fuerzas. Aleluya, aleluya. Glorificado, glorificado es tu nombre. Gracias, gracias, gracias Señor Jesús. Gracias Padre Santo, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.